Para personas inquietas, Capital Radio. La mañana de la 10 con Tere Coello. Continuamos en directo en señal regional a través de Capital Radio Canarias. Bueno, y saludamos a nuestra invitada que se encuentra aquí con nosotros. Ella es portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias, además de otras responsabilidades. Carmiaco Pérez, buenos días. Hola, muy buenos días. Como siempre, mil gracias por contar contigo, que vengas a la radio de manera presencial. Gracias a ti por invitar. Que hace más amena la entrevista. Carmiaco, primero que nada, elecciones europeas, ahí tenemos los resultados. ¿Cómo las valora? Pues todavía han un estado un poco de asombro, ¿no? Relativo. Era de esperar, ¿no? Que hubiera una abstención bastante grande, que la gente no tenga en cuenta lo que son estas elecciones europeas como pueden ser cualquier otra. Y también pues en un estado un poco de alerta, si ya lo estábamos, pues seguir en ello, ante el ascenso de lo que supone unas corrientes ideológicas que las denominamos la ultraderecha, ¿no? Pero que tienen muchas caras, pero que en definitiva todas vienen a defender unos intereses que no son los de la gran mayoría. Y ahí es donde está, pues bueno, el trabajo quizás desde la sociología para intentar explicar cómo es posible este ascenso de número de votos para estas corrientes ideológicas, ¿no? Que en teoría van pues en contra, pues te lo dicen claramente, ¿no? Van en contra de, pues por ejemplo, el propio sistema público de pensiones. Están por eliminarlo y por liberalizar como se han hecho en países como Argentina, ¿no? Es decir, eliminar todo lo que puedan ser ayudas sociales, eliminar todo lo que puede ser lo público y reducir el Estado a lo más mínimo. Esa ideología que está ahí manteniéndose no beneficia para nada a la gente. Con lo cual no entiendo cómo hay colectivos no muy bien identificados, porque hablan de que si gente joven, bueno, pues depende, ¿no? Yo conozco mucha gente joven que no está en esa línea. O hablan de los hombres, pues también conozco muchos hombres que no están en esa línea. Así que, bueno, pues ahí habrá que hacer esos estudios correspondientes para saber quiénes y por qué, ¿no? Y en ese sentido, pues trabajar desde otras ideologías, que lo que se defienden es precisamente los sistemas públicos, las ayudas a quien menos suerte han tenido, el reparto de las riquezas, etcétera, pues se planteen qué es lo que no lo que están haciendo mal, sino lo que quizás falta por hacer, ¿no? Uh-huh. La verdad es que mirando los resultados, primero que nada ganó la abstención. El 51% de la población que podía votar decidió no ir a votar, no hacer uso del derecho al voto. Gana el PP con una diferencia, bueno, sube 9 diputados, pero en realidad la relación con el PSOE solo son 2. La tercera fuerza, Vox. Hablamos de la ultraderecha, pero en la parte sorpresiva está todavía la ultra de la ultraderecha. Antes hablaba en la anterior entrevista de este partido, se acabó la fiesta, que contra todo pronóstico entra con 3 diputados, cuando el mismo Albize Pérez decía que quería entrar en Europa para, en cierta manera, aforarse de todas las sentencias que tiene por bulos. Exacto. Y denuncias por bulos y, bueno, todo lo que él ha querido. Un partido político que habla poco menos de a los cayucos darles la vuelta y que se vayan por donde vinieron sin atención ninguna. Que mantiene que estamos siendo regados por los aviones, que los pájaros no existen, que son drones, que las vacunas hay que quitarlas todas porque es un retroceso, que las personas que no producen son una carga.
¿Cómo es posible que justamente Canarias sea la segunda comunidad que más votó a este señor? Pues yo creo que primero porque está en las redes, claro. Yo en este tema las utilizo Toda muy su poco. campaña la hizo a través de Telegram. Las redes. Yo uso muy poco las redes y tampoco puedo opinar mucho de cómo funcionan, ¿no? Pero sí que por lo que escucho y todo esto, veo el discurso fácil, lo que solemos decir, ¿no? Ante problemas complejos, das una receta muy sencilla y haces que la gente no piense y con eso se conforma. El tener el enemigo claro, ¿no? Un enemigo que esta gente lo ha concentrado en las personas migrantes, es también muy fácil. En vez de enfrentarme a toda una estructura social. Con respecto a esto, ayer leía que me quedaba escandalizada, que él decía con respecto a Canarias que prácticamente el 70% de las mujeres en Canarias estamos siendo violadas por los migrantes, ¿no? Es un disparate. Un disparate tremendo, ¿no? Cuando además con esto de la violencia es un personaje que parece ser que provoca la violencia, provoca la cultura de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, después... Pero cuidado porque este argumento no solo lo ha utilizado este personaje, lo ha utilizado también el otro partido de ultraderecha, ¿no? Y hasta cierta forma, hasta el PP ha llegado a coger parte de ese discurso, ¿no? De ahora resulta de que salen en defensa de las mujeres, ¿no? Cuando siempre han votado en contra de todo lo que son los derechos de las mujeres. E incluso niegan la violencia contra las mujeres. ¿En qué quedamos? ¿Existe o no existe la violencia de género? ¿Existe o no existe el acoso a las mujeres? Ahora, claro, después cogen y utilizan unos que no son argumentos, unas frases, ¿no? Para decir que esa violencia se ejerce sobre nosotras por parte de los migrantes. No sabemos de dónde se sacan esos datos porque no son reales. No son reales, no hay nada más que ver. Los datos de asesinatos, por ejemplo, son mayoritariamente con nacionalidad española y nacidos en España. Cuando miramos los casos de agresiones sexuales, idem de idem. Es decir, no hay... todo esto lo construyen bajo los bulos, bajo las falsedades, muy bien construido para que sea creíble, pero provocando odio continuo, odio al diferente, odio a quienes no opinan igual que tú, y poniendo en sus manos la posible salvación, ¿no? Redentora de todo el mundo, cuando después no hay políticas concretas más allá de quitar derechos. Quitamos derechos a las mujeres, quitamos derechos a las personas migrantes, quitamos derechos a todo el colectivo LGTBI y liberalizamos la economía. ¿Qué significa liberalizar la economía? Pues quitamos todo lo público, quitamos toda la asistencia de ayuda, que cada cual se lo resuelva. Bueno, tenemos el ejemplo, ¿no? En Milei, en Argentina. Es eso. Y eso es el liberalismo puro y duro, ¿no? Y eso es lo que defienden. ¿Quiénes le han hecho la campaña aquí en Canarias? Porque es un personaje que no es de aquí, no. Es un personaje por las redes. ¿Cómo es posible que lleguemos al punto de que a gente que no conocemos, a gente que no está cercana a nosotros, sea en donde pongamos nuestra confianza? No, esto no se entiende mucho, pero es el efecto de las redes. Bueno, están ahí, ¿no? Pero además, yo creo que ha cogido a todo ese sector que en un momento determinado se unió cuando la pandemia, en contra de las vacunas. Este sector, digamos, que sacó a bastante gente a las calles, ¿no? En aquella época que hablaba de cuestiones muy desconspiranoicas, ¿no? Sí. Que si teníamos un chip, que nos ponían un chip con las vacunas, que bueno. Pues esto ahora, ¿no? Del bombardeo de las nubes, nos están no sé qué, de que todo es culpa de el Estado porque nos controla, y no saben que quien más les está controlando es a quien han votado, ¿no?
porque está haciendo uso de una red que no controla. 800.000 votos, 800.000 votos. Sí. Supongo que dentro de todo esto también habrá algún voto que vio gracioso el nombre de Se acabó la fiesta, ¿no? Yo pienso, no sí, lo sé. Puede ser, pero el usar la careta de vendetta de Anonymous, a lo mejor mucha gente que no controla, que no sabe, tuvo la sensación de que les estaba votando a un ejemplo, una copia de La Casa de Papel. Por ejemplo, que esos Robin Hood, televisivos, nada más lejos, pero bueno. Hay un librito que se llama La rebeldía se hizo de derecha, pero claro, es una rebeldía sin sentido, ¿no? Porque al final estás defendiendo al propio sistema. Se presentan como antisistema cuando realmente están defendiendo el propio sistema, ¿no? Llevado al límite, ¿no? Llevado a un capitalismo salvaje, pero están defendiendo ese capitalismo que es el sistema. Otra cuestión, ¿cómo valoras la dimisión de Yolanda Díaz ayer como líder de Sumar, pero se queda como líder de Sumar en la presidencia, vicepresidencia del gobierno? No sé qué efecto va a tener dentro de Sumar, ¿no? Que realmente tenía ya bastantes problemas entre las propias... pero creo, no sé si ha sido una cuestión meditada o no, pero yo creo que no hace mucho favor a lo que es Sumar o a lo que es la izquierda, ¿no? Yo creo que no se trata esto de formar partidos presidencialistas donde la figura de una persona es lo importante, ¿no? Sino de debatir qué es lo que tienen que hacer, qué izquierda es la que hay que construir e implicarse en eso. Creo que eso es lo que habría que hacer, ¿no? Más que si dimito, me voy y no me voy y dónde estoy. Claro, me quito a un lado para avanzar, ¿no? Hacia adelante, no sé. Sí. Tiene una parte del discurso que dijo que a mí me gustó, que es aquello de vamos a trabajar, no vamos a dejarnos de mirar los ombligos de los partidos y vamos a trabajar en leyes. Esa parte sí me gustó porque efectivamente aquí falta muchísimo por hacer y donde hay que poner precisamente las fuerzas ahí, como decimos desde los feminismos, la conquista de los derechos es lo que nos va a dar nuestras libertades, ¿no? Entonces, cuantos más derechos tengamos y cuando más profundicemos en ellos, más a salvo estaremos, ¿no? De posibles ataques y posibles violencias. Y creo que en eso el gobierno de coalición se ha quedado muy corto. Muy corto. Para terminar. Y tienen que abandonar tienen que debatir más y abandonar estas subdivisiones, que al final pues cada uno se queda en su casa con su partido. Para terminar con esto que estamos hablando y cerrar de una manera, todo esto de monto un partido hace un año, crea una fractura interna dentro de ese bloque de izquierda que estaba ahí de alguna manera representando a millones de españoles. Creo ese partido, ahora no tengo los resultados, me voy, ahí lo dejo a la buena de Dios, pero yo sigo por el partido que me presenté. Además de esto, una campaña en la que el Partido Popular, que si la hermana, que si la mujer de Sánchez, que si el Constitucional, que si Aire Europa, que si no sé qué, no sé cuánto, el Partido Socialista por otro lado, que si Ayuso, que si el novio, que si el piso. Todo esto nos favorece ese 51% de abstención. De que la gente diga, pero ¿de qué estamos hablando? Pero esto me vas a tener a mí yendo un domingo a votar cuando no me has hablado de lo que me interesa, sino de lo que te interesa a ti para aguantar la poltrona. Efectivamente, por eso hablaba de la importancia que tiene lo de hacer las políticas. Y política no es estar en este, bueno, ellos mismos lo han denominado este fango, ¿no? Porque ha sido un auténtico fango. Y eso no es debatir política. Debatir políticas está un problema que tiene el Estado español en su conjunto y Canarias en especial, como es todos los efectos del turismo, los efectos negativos del turismo, y hay que corregirlos. Tiene un problema importantísimo con el tema de la vivienda y hay que buscar soluciones. Si la ley de vivienda no la han aplicado las comunidades autónomas, hay que ver cómo la parte positiva de esa ley de vivienda se aplica. Hay que ver
todos los derechos de los distintos colectivos que están exigiéndolo. Hay que mejorar la sanidad, hay que procurar también reforzar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Hay que hacer tantas cosas que la gente lo que está haciendo es retirándose de el interés por la política. Y lo único que hace es cotillear a los políticos, digamos, ¿no? Sí, sí. Y es una batalla de te odio, me odias y no de debates políticos. Y ese es el problema que se ha estado generando. Una cultura en ese sentido también provoca más derecha. Claro, más derecha y menos derecho. Exacto. Hay que decirlo. Otro asunto importantísimo, que era el motivo principal de esta entrevista, ponemos la atención el próximo sábado, 15 de junio, pero para que sirva para todo el año, no solamente el 15 de junio, y tocamos un tema importantísimo, tan importante como doloroso cuando se da, y es el maltrato a las personas mayores, a las personas en la vejez. El 15 de junio se conmemora el Día contra los malos tratos, principalmente en la vejez. ¿Qué acciones? Pues tenemos, lo primerito es una acción que tendremos este sábado con una concentración a nuestro estilo, como digo yo, porque intentaremos en ella pues expresar lo que entendemos por precisamente maltrato y abuso en la vejez. Intentaremos ahí comentar y visibilizar los mismos, ¿no? Esta vez no lo haremos solas y solos. Hemos conseguido hacer una convocatoria conjunta con otros colectivos que tienen mucho que ver también con nosotros. Ayer sacamos el cartel ya unitario, mañana sacaremos el manifiesto que hemos conseguido hacer aunando todas las visiones, ¿no? Con nosotras estará pues la plataforma, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias, estará con nosotros la plataforma de servicio de ayuda a domicilio, de las trabajadoras de ayuda a domicilio, estarán las compañeros y compañeras de familiares de la plataforma de residencias de familiares, estará también organismos como ACUFADE o el teléfono de la Esperanza, y estarán también la acampada reivindicativa Lolo Dorta, ¿no? Creo que no me quedo a nadie. Y el aula de la cultura de la ciudadanía de la Universidad de La Laguna. Todos estos colectivos pues nos hemos puesto en marcha, faltan muchísimos, pero ahí estaremos. Queremos visibilizar que no solo está, que es el más sangrante, el maltrato, digamos, directo, físico, que se ejerce sobre las personas, que según hay muy pocos estudios sobre esto, pero según la propia ONU habla de que una persona de cada 10 personas ancianas han recibido ese maltrato físico y psicológico. Sino que existen otros tipos también de maltratos y abusos, ¿no? Que podríamos denominar que son como 3 grandes bloques. Estarían los maltratos estructurales como sociedad, que fomenta una cultura de la violencia junto a un edadismo. Estarían después las que nos infringen la parte institucional, desde las instituciones, al no mirar estos problemas que existen y no poner remedios, y además ejercer sobre nosotros también un maltrato, como los profesionales que están dentro de las propias instituciones. Y existe el tercer, digamos, bloque, que vendría a ser lo que sucede dentro de nuestra familia, nuestro entorno más cercano, ¿no? O sea que el tema es bastante complejo, porque además entre estos 3 grandes bloques hay una interconexión muy clara. Y así nosotros denunciamos, por ejemplo, que mantener bajo la pobreza a la mayoría de las personas mayores a través de pensiones muy precarias, eso es maltrato institucional. Y no atender el cómo ir
reduciendo cada vez más hasta conseguir que existan, digamos, pensiones dignas que te permitan una vida, pues tener tu casa, tener tus recursos, tener lugares para donde tú tener los servicios que necesitas, etcétera. Pues eso es un maltrato, digamos, económico, no solo aquello de que te controlan tu dinero, te quitan tu pensión, tus hijos o tus familiares, y estas cosas que sucede, sino que además esas pensiones suelen ser muy muy bajas. Entonces tenemos pues situaciones como esa, ¿no? Que por 400 y pico euros, por ejemplo, con muchas personas con las pensiones no contributivas o contributivas con esas cantidades, se ven ni siquiera manejando ese dinero porque su entorno más cercano les controla ese dinero o prácticamente se los quita. O lo usan y tienen a la persona mal viviendo, mal comiendo para hacer negocio con 300 euros. Denunciamos también el infantilismo que se hace de nosotros, el coger a todas las personas mayores y situarlas como un colectivo homogéneo, cuando no es así, el tratarnos como nuestros abuelos. Pues hay mucha gente que no es abuela, claro, ni somos de nadie, o el infantilismo que se hace, esa forma de tratarnos como si fuéramos niños, ¿no? Penoso. Yo he visto estar en la Seguridad Social en médicos y ver a una señora esperando ser atendida y pasar una ATS, una enfermera, un auxiliar, lo que fuera. ¿Y qué quiere la abuela? ¿Qué quiere la abuela? De malas maneras, ¿no? Sí, y una falta de respeto. Efectivamente. O te gritan porque consideran que todo el mundo es sordo. O cuestión. Y esto tiene mucho que ver con lo que decimos que es el edadismo, ¿no? Es decir, esa consideración en esta sociedad de que según la edad que tengas, vales o no vales, mereces tener toda tu autonomía o no, y hay una forma distinta de tratarte, ¿no? Con esto no queremos decir que seamos en la vejez los únicos maltratados, ¿no? Y que el edadismo sea solamente con las personas viejas. Ahí tenemos también cómo se maltrata en la infancia, o cómo también cuando se es joven hay muchas dificultades para acceder al puesto de trabajo por tu edad, no por tu valía, sino por tu edad. Sí. Es decir, hay muchas situaciones del edadismo que provocan discriminaciones en distintas etapas de tu vida. El edadismo es como el adultismo, lo importante es lo adulto. Pero tiene una consideración, y es que también que lo que produce es lo importante, ¿no? Lo que produce dentro del mercado es lo importante. Como ya deja de producir o no has producido, entonces no tienes derechos y empiezan a quitarte tu derecho a la autonomía, tu derecho a la decisión, tu derecho a poder tener esos servicios, o se les da menos importancia, y ahí vemos cómo, por ejemplo, en todo lo que es bienestar social, todo aquello que no produce, que vendrían a ser personas con discapacidad o personas mayores, pues las listas de espera son interminables, los servicios que te dan pues son muy, muy pocos, y cuando te dan un dinero pues no te llega a contratar en un servicio privado, y además todo lo que sucede es la privatización de ese sector. Todo eso va en detrimento de la autonomía y de los derechos de las personas, ¿no? Y en este sentido de las personas envejecidas. Y nos vemos pues eso, pues muchas personas en residencias que son también maltratadas en cierta forma, ¿no? Porque su autonomía no se las tiene en cuenta para nada, se las trata, como decimos, se les junta con otra gente en habitaciones sin que se conozcan siquiera, ¿no? Sí, que se acaba la privacidad, la intimidad. Se acaba la privacidad total. No se tiene en cuenta a la hora de bañarle, de todo esto. Y esto también sucede dentro de las casas, de las propias familias o del propio servicio de ayuda a domicilio. Sí, ¿verdad? Hay la falta de respeto, de ese pudor, ¿no? No estoy diciendo que la integridad. Sí, no estoy diciendo que todo el mundo sea igual, y además tampoco estoy diciendo de que eso se haga de una forma consciente. Es como la cultura que hemos recibido, y bueno, la vamos transmitiendo y entonces tenemos esa cultura de que a las personas mayores hay que tratarlas así. Es más, muchas dicen, pero ¿por qué les molesta que los tratemos como hay mi niña y tal?
Bueno, pues porque suponemos que cuando tienes 40 años, bueno, nosotros en la Mi Niña sí que lo usamos Sí. para todo, pero ese infantilismo cuando tenemos 40 años no nos usa. ¿Por qué lo usas cuando tengo Claro, 70 y o más si no 80, me ¿no? conoces de nada, ¿no? ¿No? No tienes confianza como para tratarme así. Exacto, esa falta de intimidad también, ¿no? Ese echarte culpas continuamente y degradándote hasta el punto de que nosotros mismos lo interiorizamos y decimos, pues no servimos nada, ya lo que me queda es morirme, ya lo que me queda es no molestar y procurar estar aquí sin que nadie sepa que estoy, ¿no? Y eso va provocando mucha soledad y eso va provocando mucho sufrimiento. Y bueno, es hora ya de empezar a cambiar todo eso, es hora de que la sociedad se vaya dando cuenta que eso no es lo que queremos y lo que deseamos, ni para nosotros ni para las futuras personas que van a envejecer. Todo el Nosotros que mundo vamos va a envejecer. caminando, a no ser lo contrario, que sería peor. Exacto. Si no Y por llega- eso pedimos pues una sanidad que nos tenga en cuenta, donde la especialidad de geriatría esté en todos los lugares, desde la atención primaria hasta todos los hospitales y demás. Y entendemos también otros temas que son muy importantes en otro tipo de instituciones, como por ejemplo la banca u otros servicios, ¿no? Que cada vez, o la digitalización, que también viene a ser el no abordar los efectos que produce todo esto, viene al final a convertirse en un abuso o en un maltrato. Es abuso, por ejemplo, las hipotecas inversas. Ujú. Es un maltrato cuando tú vas a una banca y se te complejiza todo porque no sabes No cómo sabes. aquello Ni funciona. tienes por qué saber. ¿No? Es maltrato cuando tú vas a una entidad pública y te piden cita previa porque tienes que pedirla a través de una digitalización que tú desconoces. Es maltrato todo eso y abuso, ¿no? E indudablemente están los casos ya digamos, de lo físico, como te decía antes, ¿no? En donde ahí sí quiero destacar también un sector muy importante que son las mujeres, Ajá. porque Pues son no. las mujeres más pobres, son las que más vivimos y normalmente esa situación de discriminación por género tiene unas implicaciones tremendas. Mucho hay que hablar de todo esto y no solamente por el día 15, sino por todos los meses, de todos los años, de toda la vida. Llegamos al final del tiempo de la entrevista, Carmen. Sí, lo único que quería añadir es que lo vamos a hacer en la Plaza de la Catedral de La Laguna a las 12, que esperamos que allí pues vaya todas las personas interesadas en conocer sobre este tema y en apoyarnos, y que posteriormente tendremos un debate. Todavía estamos pendientes de una fecha, pero serán en junio, donde trataremos todas estas cuestiones más en profundidad y lo anunciaremos. Estábamos pendientes, recordamos, sábado 15 a las 12 de la mañana en La Laguna, en la Plaza de la Catedral, contra los abusos y malos tratos en la vejez. Carmen Pérez, mil gracias por estar aquí, como siempre. Muchas gracias a ti por apoyar.